Bueno, así es la cosa, así es la cosa. Estábamos hablando ahora de los resultados electorales de Venezuela, que hace unos días, muy interesante porque... Hay que aclarar una cosa, estamos hablando el día siguiente de las elecciones, porque sí, a lo mejor cuando se escuche este programa se han invertido los resultados, ¿verdad? Sí, no lo sé, pero bueno, lo que salió, el pronunciamiento del famoso tribunal que da lectura a los datos, hay una diferencia de 240.000 votos. Es una cuecha. Una cuecha, eso no es nada, ¿verdad? Perdón la expresión, pero... En 20 millones, ¿verdad? Es que es ridículo. Sí. Ahora, hoy estaba leyendo, voy a hacer una observación. Es cierto, ciertísimo, que era la pelea del burro amarrado contra el tigre suelto, ¿eh? Sí. Porque era todo el potencial descaradamente suelto del gobierno contra un muchacho, esa es la realidad. Y sin embargo, hay una cosa que se dijo anoche muy interesante, que los resultados denotan que por lo menos 1,5 millones de chavistas cambiaron. Eso es interesantísimo. Es decir, meditaron sobre que le queda grande la camisa, no es Chávez, ¿verdad? Y si tú no Chávez, yo tampoco Che. No, fue un resultado sorprendente. Sí, claro. Pero viendo los datos, estamos un poquito como que estábamos al día siguiente de la elección que perdió... Daniel. No, la que perdió Otón Solís con Oscar Arias, ¿verdad? Que la diferencia ahí fue puramente técnica, ¿verdad? Sí. 10.000 votos. Sí, es decir, en proporción. Esa fue una elección que la ganó como por dejando los pelos en el alambre. Y la diferencia entre Trejo Fernández y Daniel Oduber, la primera... Sí, de ese 4.000 votos. Sí, 3.000. Ahora lo que una barbaridad. En este caso también una observación que estaba haciendo es que los encuestadores resbalaron. Fracasaron rotundamente. Pero eso pasa mucho. Si usted se fijan en la... Data, ¿cómo se llama? La que siempre ha acertado ya se llama Data no sé qué. ¿La qué? La encuestadora venezolana, la empresa. Que más o menos ha acertado la empresa, se llama Data algo. Bueno, no importa cómo se llama. Y había dado como porcentaje que estaba disminuyendo el gobierno y aumentando a Capriles, pero llegó a un 9%. Un 9% es un montón de votos, ¿no? Sí. Y sin embargo, no llegó a 1.2. Esa fue la diferencia. Sí, es muy estrecha. Es que ahora sí se puede hablar de un resultado estrecho. Es que cuando en las anteriores elecciones de Venezuela, la prensa costarricense, me acuerdo, decía angustiante victoria de Chávez. Eso es engañar a la gente. Pues claro, esas cosas no ocurren, ¿verdad? Es decir, no es un porcentaje como ese, ya es demasiado, es avasallador. Pero el de esta vez sí resulta. Sí. A mí, y yo por ahora. Pero es una sorpresa de las grandes de los últimos años. Sí, señor. Sí, está. Yo recordaba aquella vez que cuando Wilson, el primer ministro británico, que fue laborista, llegó al día de las elecciones, se iban a elecciones generales, él era, pues, por así decirlo, como en el sistema inglés, candidato a permanecer en el puesto. Y todo lo tenía muy seguro porque las encuestas británicas, que no son tampoco tan mal hechas de costumbre, daban una victoria segura. Pero para desgracia de los laboristas, ese día hizo un día esplendoroso. Y se fueron muchos obreros a pescar y perdió Wilson. Tuvo que salir. Esos accidentes raros. Eso fue rarísimo. Bueno, pues yo le comentaba, en plena guerra mundial, Churchill, todo el mundo daba por un hecho que iba a ganar. Y algo pasó, no recuerdo qué, y le ganó. No, pero no fue en plena, fue ya terminada la guerra. No, perdón. Sí, yo creo que sí. Ya terminada, pero todavía estaban en las reuniones de los grandes. Bueno, ya estaba terminada, no, lo que pasa es que Japón no se había rendido. Sí, tenés razón. Bueno, sí. Sí. La guerra europea había terminado. Sí.
Pero bueno, esas cosas ocurren. Y bueno, un caso que para yo mismo me pegué un susto, no porque me molestara, cuando yo estaba en Madrid cuando dieron los resultados de la elección de Nicaragua cuando ganó doña Violeta. Sí. Y nadie creía, pero sí hay que recordar que aquí se había hecho una encuesta encargada por Oscar Arias, por cierto, en la cual el procedimiento fue uno sui generis. Los encuestadores se presentaron ante los entrevistados y no les preguntaban qué iban a hacer, sino que simplemente les daban una boleta ficticia, claro, para votar. Para que votaran, y la gente entonces, sabiendo que ahí nadie se iba a dar cuenta de lo que hacían, hicieron lo que pensaban hacer, y de veras predijo con exactamente el resultado. Pero en el momento de que la prensa internacional lo dio, era un ambiente de sorpresa. Y recuerdo que en las noticias en España aparecía una conocida mía, nicaragüense, que era sandinista, que había dirigido la censura en tiempos del primer mensaje, que estaba sentada en una especie de parquecito con uniforme militar. Ajá. Y llorando. Y yo, bueno, aquí te lo ganaste, porque había sido profesora en la Universidad de Costa Rica ella, por cierto. ¿Será que lo estoy pensando? Y yo estoy seguro de que sí, a ver, era muy guapa. Y por eso me acuerdo que andaba con uniforme militar. La cara de malo que pones vos. ¿Será la que estoy pensando? E incluso usted sabe que a mí me había pasado una cosa de esas de principio, que ella era profesora de una escuela de la Universidad de Costa Rica, y un día, en pleno régimen sandinista, yo les dije a varios profesores de esa escuela, ustedes deberían en este momento declarar que quien ha sido director de la censura en Nicaragua no puede nunca volver a ser profesor en esta escuela, porque de acuerdo con la reglamentación vigente tenía derecho a volver. A mí me parece que por decoro la escuela de la Universidad de Costa Rica debe hacer esa declaración, y no lo hicieron, claro, no lo iban a hacer. Nunca pretendió volver, pero y no era que yo quería censurarla a ella, es que me parecía que yo como rector de la Universidad de Costa Rica creía que un acto ejemplarizante era decir, no puede volver. Aparecía la prensa de Nicaragua, a veces aparecía con espacios en blanco. Sí, fregado, sí, claro. Y ya se sabía que era que ella había ordenado que cierta información no se diera. O sea, y a pesar de eso, ganó doña Violeta, fue una cosa espectacular eso. Sí, ha habido casos así, de sorpresas enormes en elecciones, así. Sorpresas, a cada rato meten monjas en la cárcel. Deje de abusar de mi diccionario tridimensional. Sorpresas, sí. Dícese de una monja en la cárcel. Sí, ahí bueno. Pero yo todavía no las tengo todas conmigo. Pienso que si en Venezuela cuentan todos los votos, sí, podría, y llegan todavía los del extranjero, podría modificarse la tortilla, sí, pero sí, bueno. sí. No es que no es que en el asunto esté apasionado. Pero lo van a juramentar el viernes, dicen. Ah, sí, bueno. Entonces, bueno, así, y eso es otra historia, ¿verdad? El trote de la historia no se puede detener. Sí. Pero no deja de ser entretenido. Pobre Venezuela. Pobre América Latina. Pobre América Latina. Sí, pero en este caso, con un país donde 50 y 50. Sí, es que esa es la realidad. Claro, ¿cómo va a gobernar? Es decir, a seguir creando el modelo que ya está cuestionado a ese grado. Eso no es la derecha, eso no son los oligarcas, no, que va, ya ahora, estamos hablando de... Pero como en todos los casos, hay una gran dificultad en establecer cuáles aspectos de un sistema son rechazados por la gente y cuáles no.
Te digo porque uno nota en ciertas cuestiones que se plantean actualmente en los países, antiguos países de Europa Oriental, de comunistas de Europa Oriental, que el cambio radical es casi destructivo que se dio en algunos lugares, la gente no está contenta. Y por eso hay que leerse un poco a un anatematizado ahora, porque ahí le han hecho unos cargos. Günter Grass, cuando se cayó el régimen en Alemania Oriental, fue muy claro en llamar la atención sobre el hecho de que en la misma constitución de Alemania Federal se establecía que la eventual reunificación de Alemania tendría como telón de fondo una nueva constitución que sería sometida a la consideración del electorado completo. Sí. Y eso no se hizo. Entonces, me acuerdo de eso. El nuevo régimen de Alemania está, jovesianamente hablado, es una constitución por adquisición y no por delegación. Sí, claro. Y ahí hay un vicio que obviamente... Eso da pie a que a veces digamos, en son de broma, que la fórmula alemana actual es un poco hitleriana. Sí, hay un factor interesante, como a ciertos países, tras la cortina de hierro de la época, los afectó notablemente, como Hungría. Yo estuve en esa época porque fue la época en que fuimos, que fue un nicaragüense y un servidor, a buscar barcos y estábamos en la estructuración. ¿En Hungría? ¿Barcos en Hungría? No. En Suiza, Hungría, Andorra. Checoslovaquia, sí. No, estábamos... Ya puedo hablar. Sí, claro, sin que haya señalamientos grotescos. No, lo que quiero decir es esto. Un señor que yo conozco. Óigame. ¿Cómo? Señalamientos grotescos de los que hace un señor que yo conozco. ¿Quién será? Un señor de Barrio Escalante. Óigame, ¿puedo? Yo no sé. No, es una broma. ¿Puedo o no puedo? Yo vivo tranquilo. Checoslovaquia era un país que parecía que no lo afectaba a él. Es más, tenía comercio, tenía un montón de cosas, estando bajo el régimen de la Unión Soviética. Sí, yo no sé, es interesante. También debe haber las características del pueblo. Pero es que ahí acabas de decir una cosa que es muy importante que la gente tenga presente. Ajá. Durante la Guerra Fría, la propaganda, siempre estamos bajo la férula de la propaganda, venga donde la que viene de un lado y la de otro. Por ejemplo, yo conozco un candidato, un posible candidato a la presidencia aquí que vive admirando al régimen chino, ¿verdad? Y yo, qué tirada, la democracia costarricense tendrá mucho que resentir esta admiración. Pero vea, dijiste, el régimen de la Unión Soviética. Sí. Checoslovaquia nunca fue parte de la Unión Soviética. No, claro que no. Y había pero estaba sometida. Bueno, pero justo, no, yo no digo... Pues ningún país fue parte de la Unión Soviética. Sí, no, ni Bulgaria, ni Checoslovaquia, ni Hungría, ni... pero ni Yugoslavia, ni ninguno. Pero Ucrania sí, don Alberto. Bueno, Ucrania fue parte de la Gran Rusia. Sí, de la gran... Sí, bueno, claro. pero lo que había sido independiente. A lo que voy es a esto. Es que en el curso de esos años de hegemonía, por así decirlo, soviética decimos, pero es rusa, sobre una parte importante de Europa Oriental y Central, las relaciones de poder con esos países eran bien diferenciadas a pesar de todo. Entonces, el caso de Alemania Oriental era casi extremo. Ahí, claro, y había una razón histórica. Había una pugna, claro. Porque después de todo había que cobrarle a Alemania la destrucción que causó en Rusia. Pero en Checoslovaquia, por ejemplo, uno pudo haber pensado desde el principio que si hubiera sido muy férrea la cosa, tal vez Eslovaquia habría sido parte de la Unión Soviética mucho antes. Porque los eslovacos le resentían a los checos una presión que fue cierta, ¿verdad? Ahora, fíjese usted que existía Rumania y sin embargo
Esto de los nunca hubo. eslovacos y los checos. No sé decir como los güenses y los nicas, ¿no? ¿Cómo qué? Los güenses y los nicas. ¿Cómo los qué? Los güenses y los nicas. Ah, no, Alberto, Qué bárbaro. hay una leve diferencia lingüística. Sí, 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 sí. En el orden religioso hay algún... Eslovaquia tuvo un jefe de Estado que era un sacerdote católico. En tiempos Claro, de la claro, constitución. claro. No, hay sus diferencias. No, bueno, es que será que a mí yo sí encontraba unas diferencias tan abismales, ¿verdad? Por ejemplo, Bulgaria era no. un desastre. No, Bulgaria. Bulgaria nunca- Rumania es que conservaron No, cierta... Rumanía. Rumanía, sí. Ruma- no, en Ruma- pero- en Ru- no, es que- Ellos insisten en Rumanía. Sí, sí, pero República Romania se llama en rumano. Bueno, a mí qué me importa, Sí, sí, qué Rumanía, importancia Rumania, tiene. Rumania, como diría con alajuelense. sí. Ruménica. No, no, Ese sí, era un pero es futbolista, que Ruménica. insisten. Cuando estuvo aquí el presidente de Rumanía, Ceausescu. varias veces le dijo a la prensa, Sí. Rumanía. Por eso lo mataron, por idiota. Pero, Y la única rumana que yo conozco, que es Aidelev, dice Rumanía. sí, bueno, eso sí. Ella es hija de rumanos, es argentina. Que no- Es curioso, Rumanía, así, bueno, Rumanía, como que preservó cierta independencia. No, por supuesto. Eso es lo curioso. En Rumanía nunca huunhubo tropas soviéticas. No, acantonadas. por eso te digo, es interesante. el Es una fenómeno. diferencia. Bueno, tal vez que nunca sintieron la necesidad de invadir, ¿verdad? Sí, tal vez eso. Eso es porque los soviéticos Sabían a qué nunca sintieron la atenerse, necesidad. Rumanía. Bueno, de hecho, Es un país muy latino también, Rumanía. de hecho en el pacto, Un poco latino, sí, un Muy poco. latino. bueno, Muy Sí, latino, lo sé, sí, sí. perdón, muy latino. Sí, sí, es que fue hecho por romanos. Claro. Los romanos son romanos. Sí. no, en el mito rumano de la nacionalidad rumana está el hecho de que los romanos, que eran bastante bestiales cuando querían, en Rumanía fueron realmente en Dacia y eso fueron como los ingleses en Norteamérica, pero el grado de aniquilación étnica se limitó a los varones dacios y entonces las mujeres dacias se aparearon con varones romanos. Y de ahí la etnia dacorromana que se llama. Y la cosa rara de todo eso es que los niños nacidos de eso no hablaban dacio, sino latín. Y eso es un misterio. ¿Cómo? ¿Por qué un Porque, misterio? porque las mujeres son las que enseñan a hablar a los niños. Depende. No, es una curiosidad muy... por ejemplo, en Croacia, la dominación, digamos, de ese tipo que se dio fue de los alanos. Y sin embargo, la lengua que siguen hablando es el lava. Y la razón, pues, es interesante, no tiene ninguna importancia ahora, pero... No, pero ha señalado a ver a su punto Esa esquina sureste de Europa que llega hasta Turquía y que los europeos nunca han entendido. Los otros hombre europeos. domina No, pero- magistralmente. Justamente en un programa anterior, usted, don Alberto, hizo una observación que llama a reflexionar. Usted dijo, me parece que equivocadamente, pero es una percepción que existe de que esa gente no se tira los trastes a la cabeza. Pero justamente esa es una de las razones por las que uno lamenta que al archiduque Fernando Francisco lo hayan asesinado, porque él personalmente tenía la intención de lograr una federación europea alrededor, incluso crear el imperio austrohúngaro-serbio. Era la intención de él Agregar a para Serbia. hacer los Estados Unidos de Europa. Ese era su proyecto. Y parece ser que esas eran las motivaciones del loco ese estudiante que lo pistoleteó.
que no le gustaba la perspectiva de que Serbia... Pero fue algo tan simple el Bueno, asesinato. no, sé. él Bueno. porque incluso se cuenta que ese muchacho estaba esperando el paso del cortejo Sí, en un lugar equivocado y logró desplazarse hasta donde... Lo asesinó. Y casi falla, justamente por la precipitación, sí, pero siempre acertó en el golpe. Pero esos son detalles como anecdóticos. Había una intención. sí, pero ese mes de julio de 1914 debe haber sido una cosa espantosa en el mundo, ¿verdad? Claro. Fue. Y de pronto todo el mundo empezó a prepararse para irse uno encima de otro, ¿verdad? Sí. Y por una, aparentemente por lo menos, por una cosa muy sencilla, había un mar de fondo. Porque Alemania necesitaba estar en guerra con Inglaterra. Parecía que todo el mundo quería estar en guerra con alguien. No, pero ahí lo básico era que Alemania necesitaba estar en guerra con Inglaterra. Por eso ese es Por el aspecto comercial. esa es mi versión. A mí me da la impresión de que en muchas... Tenemos que aterrizar. Aterricemos en Alemania o en Inglaterra. A ver, No, y no donde es lo- nos indica este señor.